hasta el 9, mis hermanos, va a ser el texto que vamos a exponer el día de hoy. Bien, estamos en la serie consecutiva de la primera carta del apóstol Pedro. Hoy mi trabajo, mi misión es clavar en tu alma, mi hermano, la comprensión de cuál es la necesidad de la aflicción. ¿Por qué el Señor usa la aflicción? ¿Por qué el Señor te ha llevado, te está llevando o te llevará a tiempos de angustia, de aflicción? Bien, deja ahí ubicado en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. Vamos a estar ahí constantemente, vamos a ir de algún pasaje a otro, pero siempre volvemos al texto de estudio. La vida es una guerra. Cristo, nuestro capitán. La oración y las lágrimas, nuestras armas. La cruz, nuestra bandera, y nuestro lema, el que sufre, conquista. Así describió el peregrinaje del cristiano en este mundo caído el puritano John Gill. De esta manera describe este hombre de Dios la vida del cristiano. Ahora, hermano, tal vez esto que acabo de decir, estas palabras, suenen para muchos pesimistas, suenen para muchos hasta molestas a los oídos de muchos, sobre todo en un cristianismo actual que solamente anuncia éxitos, anuncia prosperidad, anuncia salud y fin de todos sus problemas. Pero la verdad, mi hermano, es que ese mensaje distorsionado del evangelio verdadero en el día de hoy no aguanta ningún tipo de examen, ni de testimonio de las escrituras, ni del sentido común, ni de la experiencia propia diaria de la vida cristiana. Mis hermanos, lo que tenemos en la vida real, en medio de nuestro peregrinaje, está asignado por muchos padecimientos. Mira la carta que estamos estudiando, la realidad de estos cristianos a la cual Pedro dirige su carta es muy diferente a esa burbuja engañosa y perversa de triunfalismo y de prosperidad que se enseña el día de hoy en muchos púlpitos. Mis hermanos, el creyente experimentará el dolor. El creyente experimentará la adversidad, porque aún ha sido reconciliado con Dios, sí, a través de la fe puesta en Jesucristo, pero aún el cristiano vive en medio de un mundo caído. En el mundo, advirtió Jesucristo, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa, el regalo que te dio a ti, si eres creyente, el Señor. Ahora, los creyentes, mis hermanos, no solamente van a experimentar, al igual que el resto de las personas, las consecuencias propias de vivir en este mundo caído bajo la maldición a causa del pecado, sino que también a causa de su fe, de la fe en su Señor Jesucristo, tendrá distintas aflicciones. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en su segunda carta, advierte de los padecimientos que vivía Pablo como hombre de Dios, como su ministro. Pero también advierte algo más, que esos sufrimientos no eran solamente de los ministros, que era algo propio de todos los creyentes. Segunda Timoteo 3:12 dice el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
que por experiencia diaria, que por más dolorosa que sea la aflicción, es un instrumento que usa el Señor para cumplir sus propósitos en la vida de sus hijos. En esta sección, primera de Pedro 1:6, nos empieza a decir el apóstol Pedro, inicia este primer versículo que vamos a estudiar el día de hoy, dice, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual ustedes que me escuchan, creyentes que estaban sufriendo, hemos visto el contexto ya, os alegráis. Hermano, te pregunto, ¿qué es aquello en lo cual estos creyentes se alegran? Esta es la bendición que tenemos de estar en unos errores diapositivos, ver la idea del autor. ¿En qué es aquello que se alegran estos creyentes? Un poco atrás, versículo 3, ¿de qué estuvo Pedro hablando? Según su grande misericordia, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia, hemos visto esto la semana pasada, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual, dice Pedro, vosotros os alegráis. Motivos que les da Pedro para estar alegres. Bueno, estos creyentes tienen motivos más que suficientes para estar alegres. Mi pregunta es, ¿estos motivos que acabo de mencionar son los mismos motivos que hacen que tu corazón, amado hermano, se llene de alegría? Estos son los motivos: salvación, resurrección, herencia. Esos son los motivos, mi hermano, que hacen que tu corazón brote y salte de alegría. El gozo de estos creyentes verdaderos era Cristo. Posiblemente hoy la emoción brote cuando te diga, te voy a regalar 1000 soles, te voy a comprar todo lo que tú quieras, te voy a dar viajes gratis. Ahí creo que el corazón brota de alegría. Pero ¿qué de la motivación de un verdadero creyente? El gozo de estos creyentes era Cristo. Estaban, dice, alegres. Tenían una herencia. Amado hermano, ningún cristiano verdadero querrá una herencia en los cielos si Cristo no está ahí. Eso no tiene ningún sentido para un verdadero cristiano. Hermano y amigo, un creyente no está fascinado por las calles de oro, por el mar de cristal, ni siquiera porque sus lágrimas serán enjugadas aquel día, ni siquiera porque no verá él más dolor ni muerte, sino porque estará con Cristo. Sus ojos le verán. La herencia del creyente es hermosa, es anhelada, tan solo porque ahí estará Cristo gobernando por siempre a su pueblo. Ahora bien, hermano, ¿por qué gozarán de estos beneficios y de esta herencia estos creyentes? Versículo 2. Pero respondió, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dios en su grande misericordia les eligió. Así que, ¿cómo dice entonces la Biblia que se encontraban estos creyentes? Dice que estaban alegres. Sin embargo, en el momento que Pedro le escribe esta carta, no solamente estaban alegres, también estaban afligidos. Sigue diciendo el 6, en lo cual ustedes os alegráis. Mira lo que dice Pedro. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
condicional, ¿verdad? O sea, si por ahí creyentes hace falta o es necesario, bueno, van a ser afligidos, como también es probable que no lo sean, ¿verdad? Esa es la idea aparente del pasaje, pero no es esa la idea original. No es como hoy dicen muchos, ¿no? Dios le da sus mejores batallas a sus mejores soldados, ¿no? Y puede que llegue y puede que no. Esa no es la idea del texto. Una mejor traducción es la Biblia textual cuarta edición, lo leo en esa versión, dice de esta manera: ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo afligidos por diversas pruebas. ¿Te das cuenta la idea original? Será necesario, en la idea, la aflicción. Antes de responder la pregunta, y pastor, ¿y por qué es necesario la aflicción? Veamos algunas características de la aflicción. Primero, dice Pedro que es temporal. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Hermano, llegan las aflicciones, se instalan, pero de manera temporal. Y no olvide esto, hermano, quien determina las aflicciones es Dios mismo. Es Él quien gobierna. De Él viene toda providencia, la buena y también la providencia aflictiva. Y nadie detiene su mano. Nadie puede decirle en medio de su aflicción: Señor, ¿qué es lo que haces? Señor, ¿por qué lo haces? Él determina, porque es soberano y es Dios, la prueba, tanto como el tiempo que durará esa aflicción. En algunos casos llega y se va rápido. En otros casos llega y es más perdurable. Pero como quiera, hermano, es Dios quien determina qué tiempo se quedará. Es Dios que determina que llegue y es Dios que determina el tiempo que durará. Es Dios que determina la intensidad del sufrimiento como la de la prolongación. Y esta, dice Pedro, siempre será temporal. ¿En qué sentido, pastor? Para un peregrino, como es la figura que usa Pedro, toda aflicción que llega a esta vida terrenal es muy poco tiempo comparado con la eternidad gloriosa que le aguarda. Allá donde no habrá más muerte, más dolor ni llanto, todo comparado con esa gloria se reduce a algo temporal. Y segundo, la aflicción varía en la forma. Dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversidad, es decir, de todo tipo, de todo tamaño. Pruebas grandes, pruebas pequeñas, pruebas intensas, pruebas leves, pruebas cortas, pruebas perdurables, esperadas, otras inesperadas. Pero bueno, tenga la plena certeza y seguridad que estas llegarán. No olvide, hermano, el contexto de la carta. Esta carta, ¿a quién está dirigida? A cristianos que están sufriendo, a creyentes que están
malgastan su dinero y luego están en aflicción, en miseria. No, no. No era una aflicción debido a que se habían enredado en negocios corruptos, o se habían enredado en chismes, en maldicencias, o en el uso impío de sus lenguas, o a causa de su pecado, o de su vida mundana. No, fue a causa de su fe. Una aflicción por la causa de Cristo. Hermanos, estamos diciendo entonces que la aflicción llegará porque Dios hará uso de ellas para sus propósitos. No que el creyente debe buscarlas para validar que lo es. Algunos han entendido mal la idea. Andan buscando aflicción para validar que son creyentes. No. Estamos diciendo que es Dios el que determina cuándo llega la aflicción. No que el creyente debe buscarla para validar que tiene una fe bíblica. Es Dios quien la da. Es Él y solo Él. Usted ocúpese de honrar a Dios. Usted ocúpese de dar gloria a Dios. Él determina la aflicción. Pedro hace esta claridad. 1 Pedro 4, versículo 14, más adelante dice Pedro al respecto. Dice, mire, por ejemplo, escucha. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice Pedro, sois, dice, bienaventurados. Algo contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser feliz, Pedro, si soy vituperado? ¿Cómo puedo estar alegre si soy afligido? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros, escucha esto mi hermano, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, los chimosos, las chimosas. Algunos, de verdad que esto es serio, ¿no? Algunos creen, ¿no? Como le llega murmuración por ser chismoso, estoy siendo afligido por la causa de Cristo. No, mi hermano, la aflicción de ellos es a causa de su fe. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que podemos ver dos rasgos más también en la aflicción del creyente, en lo cual dice Pedro, vosotros os alegráis. Podemos ver la alegría en medio de la aflicción. Luego dice, aunque por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos. Habla también de que hay una necesidad de la aflicción. Pastor, ¿cómo es eso de la alegría en medio de la aflicción? Salmo 23, versículo 4. Un pasaje, creo que esto no solamente lo usan los creyentes, hasta los mundanos usan este pasaje pensando que es una cosa para él también. Solo voy a leer el versículo 4, ¿ya? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amado hermano, solamente los creyentes pueden participar de esta consolación y esperanza. No el incrédulo. ¿Por qué no, pastor? Porque solo las ovejas del Señor oyen su voz. Solo sus ovejas son pastoreadas por el Señor. Cuando llega la aflicción al no creyente, él no tiene un lugar donde refugiarse. Estos lectores de la carta de Pedro eran, vamos a llamar así, afligidos alegres. Eran afligidos alegres. Un afligido alegre no es una contradicción, es un milagro que solo existe en la fe bíblica. Un afligido alegre es un milagro que solo existe en la vida cristiana y que de alguna manera esa enseñanza
mentirosa, grotesca y blasfema de declaro esto, decreto aquello, anulo eso. Bueno, eso no existe en la fe bíblica. Y lo peor es que se hace en el nombre de Cristo. Anulo aquello en el nombre de Cristo. Es un enorme pecado, hermano, sépalo por favor, usar el nombre de Cristo para algo que Él no ha prometido en su palabra. Es un enorme pecado y orgullo va a hacer eso. El testimonio bíblico, el testimonio de la Biblia, de ese gozo en medio de la aflicción, no es abundante, puede estar todo el día citando versículos. Por ejemplo, Hechos 5, versículo 41. Si va a buscarse algo rápido, dice ahí, así me escucho nomás. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Por qué, pastor? ¿Qué ganó plata? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, el nombre del Señor. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, algo que cantamos aquí, ¿verdad?, sino que también nos gloriamos, ¿y qué más?, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, afligidos alegres. Segunda carta a Corintios 6, versículo 10. Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo, afligidos alegres, afligidos gozosos. Hechos 14, versículos 21 y 22. Y después de denunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segundo rasgo, la necesidad de la aflicción. Amado hermano, ¿por qué es necesaria la aflicción? Pastor, ¿por qué Pedro dice, por cuanto es necesario, tengan que ser afligidos? Versículo 7 de la parte de estudio, 1 Pedro 1:7. Ahí responde Pedro, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, ¿cuál es la necesidad de aflicción? Es que al pasar la prueba de la aflicción, esta resulte ser hallada en alabanza cuando Cristo vuelve. ¿Por qué es necesaria la aflicción en los creyentes? Hermano, esa necesidad de la aflicción del creyente es la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que dice el texto? Que va a ser hallada en alabanza, honra y gloria, según el pasaje, la fe. Dice la fe. Ahora alguien dirá, pastor, porque no es que el único merecedor de toda gloria es Dios. ¿Por qué razón dice el texto que la fe, que es la fe hallada en alabanza, honra y gloria? Permítame responder la pregunta citando un pasaje más. Marcos 4, por búscalo si no lo ves en la pantalla, versículos 16 y 17. En este pasaje, hasta que lo busques, hay un contexto, ¿verdad? Jesús está explicando una parábola, la del sembrador. Está mostrando que hay personas que no tienen una fe genuina, una fe verdadera. Y aquí nos va a decir Jesucristo que hay personas con una falsa fe o una aparente fe, sin embargo, es una fe falsa. Y esta falsa fe sale a flote justamente en la aflicción.
siempre las pruebas es una realidad de la vida espiritual. Las pruebas fortalecen la fe. Las pruebas revelan cuál es una fe verdadera o una fe falsa. Dice el Señor Jesucristo, por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, apostatan de la fe. En términos sencillos, lo que está diciendo el Señor es que estos nunca fueron creyentes. Esa fe nunca fue una fe real. Fue de corta duración, sin raíces, cuando llegó la persecución, cuando llegó la angustia, cuando llegó la aflicción, que va a llegar a todos los creyentes que viven en el Evangelio. Dice el Señor, tropezarán. Amor hermanos, somos los creyentes protegidos por las pruebas. Esto podría sonar algo contradictorio, ¿verdad? Hasta algo irrazonable. Pero bueno, es importante que usted lo comprenda. Dice Pedro en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Mira lo que dice John MacArthur al respecto. Dice, somos protegidos mediante las pruebas. Dios sostiene nuestra fe no al mantenerla alejada de las pruebas, no al asegurarse de que nunca es probada. Dios sostiene nuestra fe verdadera al colocarla en tiempos difíciles. Al hacer que atraviese tiempos duros, el Señor sostiene nuestra fe mediante las pruebas. Llega una prueba, sale airoso de esa prueba, sale confiando en el Señor y uno te dice, esta fe que tengo es real. Cada vez, hermano, que usted atraviesa una prueba, usted va a ver la naturaleza de su fe. Las pruebas, hermano, no le ayudan a Dios ver de qué está hecha su fe, si es real o no. Él se la dio a usted. No le ayuda a Dios la prueba ver su fe. Él se la concedió al creyente. Él no requiere información precisa para distinguir una fe real de una fe falsa. Pero para ti y para mí se vuelve un gozo cuando, como dice la Biblia, os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia luego habla de un resultado que perfecciona. ¿Te das cuenta? He ahí, hermano, la necesidad de las pruebas del creyente. Ahora, el problema de la fe falsa no es meramente que sea falsa, hermano. El problema de la fe falsa no es solamente que en sí es falsa. El meollo de la cuestión de la fe falsa es que considera a Cristo inferior a su propio bienestar. He ahí el meollo de la fe falsa. Considera a Cristo inferior que su propio bienestar. Una fe falsa considera a Cristo poco glorioso como para considerar sufrir vituperios a causa de él. Ese es el meollo de la falsa. No ve a un Cristo glorioso, no lo ve tan glorioso como para estar dispuesto a sufrir vituperios, a ser afligido a causa de él. Ese es el meollo, hermano, de la fe falsa. Esa es la cuestión, hermano, de la necesidad de la aflicción al creyente. Cuando llega la aflicción al creyente y él sigue honrando a Cristo, lo que está demostrando ese creyente es que Cristo es más glorioso incluso que su bien propio. Y eso, hermano, trae gloria a Cristo. De ahí la necesidad de la aflicción y de que esto, hermano, llegue a tu vida. Créeme, llegará. Versículo 8.
sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Dónde está la fuerza del creyente para resistir el fuego de la aflicción y de la prueba? La unión del cristiano con Cristo, la unión vital con Cristo, una gloriosa doctrina, la unión vital del cristiano con Cristo. Bueno, la fe bíblica debe ser entendida con tu mente, pero creída con tu corazón. Porque una vida cristiana que solamente consiste netamente en intelectualismo es carente de vida. Ese cristiano no resistirá la prueba de la aflicción, caerá en sus pecados, caerá en sus maldades, será hallado como aquel que fue sembrado en pedregales. La verdadera fe bíblica es una unión vital con Cristo, con una persona al cual él nunca ha visto, pero al que ama, en el quien confía, en el quien se deleita. A causa del gozo del creyente es el retorno de Cristo. ¿Se da cuenta de la necesidad imperiosa de que haya aflicción en la vida del creyente? Hermanos, hace falta más afligidos alegres. Hace falta afligidos alegres. Eso es un milagro de la fe cristiana verdadera. ¿En qué otro lugar, dime hermano, se te ofrece aflicción? En ninguno. ¿En qué otra religión se te da como un regalo la aflicción? En ningún lado. Es la fe bíblica la única que comprende el uso de la aflicción, porque él puede estar gozoso en medio de la aflicción. Y eso, hermano, es un milagro del Evangelio de Cristo. Ahora, bueno, ten en cuenta que la aflicción entonces, una vez que uno esto comprende, la aflicción entonces, siendo así, vendrá solamente a aquellos cristianos que viven piadosamente. Segunda Timoteo, una vez más, 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pastor, ¿y si no creyeron? Pastor, yo tranquilo. No llega a vivir a nada por eso. Yo vivo en triunfo, mi vida es gozosa siempre, no tengo ninguna aflicción. ¿Qué si no llega, mi hermano? Pues la respuesta es porque seguramente usted no está viviendo de forma piadosa. Ahora, la pregunta seria es: ¿qué cristiano verdadero pasará toda su vida sin vivir de forma piadosa? No hay uno. No hay uno. ¿Qué cristiano verdadero puede pasar toda su vida sin vivir de forma piadosa, sin recibir aflicción? Bueno, algunos que fueron sembrados en pedregales, que una fe de corto plazo se gozó en el momento, llegó la aflicción y abandonó. Bueno, las Escrituras dicen: todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. La cuestión es entonces, mi hermano, ¿qué vida está usted viviendo como cristiano? ¿Qué vida está usted viviendo como cristiano? Vivimos tan igual que los de afuera. Somos tan iguales. Nos gozamos por las mismas cosas que los de afuera. Nos llenan y lo mismo que llenan afuera. 9. Y mira a dónde concluye Pedro. Obteniendo, después de decirle acerca de la aflicción, que es necesario, que es un testimonio de la fe bíblica, dice luego Pedro: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amado hermano,
angustias vendrán, la aflicción llegará, pero cuando llegue, mi hermano, sepamos que estamos obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación. Y mientras nos dirigimos a esa tierra celestial, a tu patria, en medio de la aflicción, nuestro deleite será saber que estamos magnificando a Cristo, mostrándolo a Él más glorioso que cualquier otro deleite o beneficio propio o comodidad propia. ¿Cómo podemos aplicar estos pasajes a la vida, hermano? Hago una pregunta para todos. ¿Qué esperanza a ti, hermano, te concede estos versículos? ¿Qué esperanza a ti, mi hermano, te concede estos versículos? ¿Ha hecho que tu corazón se llene de alegría? Esa es la promesa que esperaba. ¿Ha hecho que tu corazón brote de regocijo cuando te dan de herencia incorruptible, salvación? ¿Te emociona lo mismo que te digan, toma dinero, toma un viaje, toma un paseo, toma este bien? ¿Qué esperanza derivas tú, amado hermano, de estos pasajes? Permíteme citarte algunos que puedes usar en tu vida práctica. Amado hermano, aquí no hay cosas mágicas, no hay cosas que caen del cielo, hermano. La vida del cristiano es sostenida por su Señor, y el Señor, su Señor, le ha dejado medios de gracia en su camino para que ese creyente, ejercitado en la experiencia de su vida, en su recorrido en el valle de lágrimas hacia su patria eterna, pueda levantar los
complacer en su palabra. Él solo puede ser exaltado en los términos de su palabra. Ahora, perdón la expresión, mi hermano, pero si eres un ignorante de las Escrituras, si te congregas simplemente, esporádicamente, ocasionalmente, si tu amor a la obra, tu testimonio, tu generosidad, tu devoción es casi inexistente, ¿qué estás esperando? ¿Un toque de Dios? ¿Un toque milagroso? Así como Naamán esperaba que salga el hombre de Dios, le toque y sea sanado. Esa es la perspectiva de muchos. Ahí están los medios de gracia. Dios ha dejado medios de gracia como beneficio de la obra de Cristo para su iglesia. Pero la verdad es que en la torpeza muchos la desechan. Muchos la descubren. No ven satisfacción en un culto público. No ven gozo en estar con su hermano, en ser expuesto en el Evangelio. No ven y la desechan. Segunda cosa, hermano, vemos también en este pasaje que la salvación es para siempre. La salvación no se pierde, y me refiero a la que es dada por el Señor, no la que tú puedes ganar humanamente. Es así la Biblia establece. La salvación es para siempre. ¿Por qué, pastor? Porque es de Dios. Porque es de Dios. Así como usted no puede salvarse a sí mismo, de igual manera, hermano, a aquellos que perseveran aún en su aflicción, dan evidencia de que realmente son salvos. Amado hermano, la fe que salva es una fe perseverante. ¿Cómo asegura el Señor tu salvación? ¿Cómo te protege el Señor para alcanzar la glorificación? Mediante la fe. Él te da una fe que salva, y esa fe perseverará hasta el final. Fuimos salvados por la fe en Cristo y vamos a perseverar por la fe. Esa fe no es algo natural, es un regalo de Dios. Y si alguien aquí es creyente, el tal perseverará. Estará perseverando hasta el fin de sus días. Tercero, esta porción, hermano, de la carta de Pedro no solo es alentadora, también es familiar. Se parece a tu caso y también al mío. No es algo ajeno o extraño. El autor de esta carta, Pedro mismo, había probado la amargura de la decepción, de la debilidad, del dolor por fallar a su Señor, como tú como yo. Y ese hombre ahora les infunde aliento a creyentes que están sufriendo por la causa de Cristo. Hermanos, en Pedro vemos que debemos perseverar a pesar de que en el momento de la prueba tu fe sea débil. Persevere. Persevere. Si usted es un cristiano genuino, su fe, mi hermano, aunque débil por momentos, aunque flaquee por momentos, no va a fallar de manera completa y final. Usted hasta el final, el creyente, va a confiar en Cristo, porque usted es guardado por el Señor. Pero qué esperanza viva la que le da Pedro a ellos. Una esperanza firme, una esperanza viva. Qué aliento, qué combustible para estos hombres y mujeres que estaban padeciendo como peregrinos. Permíteme mostrarte una vez más la idea en unidad de pensamiento de Pedro. El aliento de Pedro. Bueno, ¿qué le está diciendo realmente Pedro? ¿Qué le está diciendo a hombres y mujeres que están padeciendo? Dice en el 5, una vez más, de esa porción, que sois, recuerden, estaban sufriendo. Y le dice Pedro, sois guardados por el poder
que, amado hermano, sí, hermano, tal vez esto que hoy oyes, este consejo de la Biblia, tal vez hoy no resuelva tus deudas. Tal vez esto que hoy escuchas no resuelva tu escasez, no resuelva tu dolor, pero es la respuesta de Dios a los problemas eternos del hombre. Y la fortaleza que tenemos en medio de este peregrinaje. Hermanos, todo aquel creyente maduro que se ha tomado la tarea de hacer lo que Dios le ordena en su palabra, que se ha tomado la tarea de indagar en su palabra, ha entendido en su correcta dimensión lo que dice aquí Pedro acerca del sufrimiento. No, hermanos, el camino no es hacerte un Superman espiritual. El camino no es simular el dolor en tus propias fuerzas. Ese no es el camino, mi hermano. El camino es sufrirás, pero ve a Cristo. Adórale a Cristo. ¿Por qué? Sabiéndonos guardados por Él. Bueno, y esto es algo que aún en su torpeza, en el Antiguo Testamento, aún esto lo entendían, se aferraron a esto con todas sus fuerzas. Cuanto más usted y yo, mi hermano, que tenemos una visión plena de lo que es revelado. Cuanto más tú y yo, hermano, que entendemos el plan completo de Dios. Cierro con esto. Es una historia que ya lo he tratado varias veces, pero al respecto, hermano, encierra mucho una situación muy típica. Un hombre le pregunta a un ministro, de nombre Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Este anciano respondió, fortalecido, mi hermano, firme en la fe, gozoso. Todos sabían en la iglesia que este ministro estaba pasando un gran dolor. Le responde el hermano, ¿por qué respondes de esa manera tan artificial? Yo sé los problemas terribles que estás viviendo. A lo que le responde el anciano, espera, tú me preguntaste cómo estás, no cómo me siento. Me siento triste, me siento afligido, siento que Dios no está a mi lado, siento que me dejaron solo, siento que Él no me atiende, siento que Él no me da respuesta, pero yo sé de dónde proviene todo ese sentido. Pero en mi convicción, yo sé dónde estoy. Estoy en Cristo y es por eso que estoy firme, estoy seguro, Dios está a mi lado, aunque yo no lo sienta. Bueno, ese Dios que dice Pedro, Dios de toda consolación, es el Dios de todo consuelo, y que tal vez te pregunte, ¿está conmigo ese Dios? ¿Está a mi lado? Está siempre a mi lado. Hermano, a pesar de que alguien esté en una gran aflicción, la Biblia manda a que levante su rostro, que miren a Dios. Del hombre de fe se dice en la Biblia aquel que se sostuvo como viendo al Instante. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta el día de hoy. Señor, de forma particular ha sido de gran aliento, ánimo para mí mismo, ver en tu palabra el propósito de la aflicción. Señor, usa por favor esta enseñanza. Santo Espíritu de Dios, lleva a la conciencia, a la mente, al corazón de mis hermanos esta enseñanza, para que puedan vivir una vida piadosa, sin temor a la aflicción. Y cuando llegue la aflicción, ¿qué llegará? Puedan estar honrando a Cristo con todas sus fuerzas, aún al costo de su propia comodidad, aún al costo, Señor, de su propio beneficio. Es de eso que estamos hoy, Señor, hablando, de una vida genuina de creyentes, no de solamente convencer
Y cuando llega la reflexión, huye. Estamos, Señor, hablando de creyentes verdaderos, que han entregado su vida a ti, que tomarán su cruz, se negarán a sí mismos y seguirán a su maestro. Señor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús.